nos acompaña en el estudio el doctor Jaime Alberto Camacho Pico, rector de la Universidad Industrial de Santander. Con las buenas noches, doctor Jaime Alberto. ¿Cuál fue el balance de la reunión que tuvieron ustedes ayer, los miembros de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, con la ministra de Educación, frente al tema del proyecto de ley que está próximo a radicar el Gobierno Nacional? Buenas noches, Carlos Julio. Un saludo a toda la teleaudiencia y muy amable por esta nueva invitación que le hace la Universidad Industrial de Santander para hablar de estos temas de actualidad en la educación superior colombiana. Como usted bien lo comenta, la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Universidades estuvo reunida ayer con la señora ministra y con el señor viceministro de Educación Superior. Trabajamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde haciendo un barrido por temas gruesos del proyecto de ley que presentará el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República. Extraído del proyecto de ley el tema de las instituciones con ánimo de lucro, que creo que estaba generando mucho ruido. Yo diría que comenzamos a discutir los temas fundamentales y de fondo de la reforma. Cuando se refiere a autonomía es importante, doctor Jaime Alberto, explicarle a los televidentes en qué consiste. Esa autonomía es donde ustedes, las universidades, sobre todo las públicas, mantengan como esa manera autónoma, como se dice, de poder hacer las maestrías, los posgrados, y que no cualquier institución de educación media pueda acceder a ofrecer esta clase de programas, ¿no? Sí, la Ley 30 define diferentes tipologías de instituciones de educación superior: los institutos técnicos, los institutos tecnológicos, las instituciones universitarias y las universidades. Y constitucionalmente, el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia define la autonomía universitaria para las universidades, es decir, esta última tipología. Que son las únicas. Que son las únicas que gozan del beneficio, del privilegio constitucional de la autonomía. El gobierno pretende, a través del proyecto de ley, extender la autonomía a todas las instituciones en esos 4 niveles de la clasificación a la que hice referencia. Sí, me parece que la autonomía es para las instituciones que ya han tenido un nivel de madurez, para las instituciones que a lo largo de los años han demostrado capacidades, no solamente para ofrecer programas de pregrado, sino para incursionar en otros aspectos misionales que le corresponden a la universidad, la extensión y por sobre todo la investigación, y asociada a ella la formación posgraduada, maestrías de investigación y doctorado fundamentalmente, y creemos que es peligroso abrir esa compuerta de manera tan amplia y permitir autonomía para este otro tipo de instituciones que, creo yo, deben ir madurando, deben ir consolidando sus capacidades y tienen un procedimiento con unas condiciones que, cumplidas, les da la posibilidad de convertirse en universidades, como muchas instituciones en el país lo han hecho. Ese es el riesgo, que comencemos por garaje y terminen siendo de garaje finalmente. Y sin decir que es con ánimo de lucro, pero sí con ganas de sacarle muy buen resultado económico a ese proceso académico. Sí, yo creo que a pesar de que la educación privada se define como sin ánimo de lucro, como fundaciones y corporaciones que no tienen fines de retribución económica para sus propietarios en últimas. En la práctica lo que vemos es que sí, a través de otros mecanismos hay una rentabilidad, hay un lucro para quienes han promovido esas iniciativas. Aquí tal vez la intención del gobierno era tal vez formalizar esa figura, pero creemos que en términos de calidad del sistema de educación superior es asumir un riesgo muy amplio. Además, con ánimo de lucro y con esa autonomía abierta a todas las instituciones era un riesgo bastante mucho más grande. ¿Qué ambiente vieron ustedes en la ministra? Por supuesto, ¿cuál es la voluntad del gobierno? ¿Realmente ustedes se sienten satisfechos como miembros de ASCUN o consideran que deben acudir a los congresistas en las regiones para buscar que cuando llegue la hora del debate, tanto en la Cámara como en el Senado, ustedes tengan igualmente ese respaldo de la clase parlamentaria? Yo pienso que con el Gobierno Nacional ha habido un buen diálogo y que muchas de las observaciones que hemos hecho en diferentes escenarios han sido acogidas. En algún primer momento sentimos que lo que se acogió era lo más fácil, lo más sencillo, y que el grueso de la discusión se estaba aplazando para el Congreso de la República. La decisión de retirar el capítulo de las instituciones con ánimo de lucro le quita un buen ruido a la discusión. Entonces vemos la voluntad del Gobierno Nacional. Hay otros aspectos que ha ido incorporando, ya además fondo, y ayer la ministra estuvo totalmente receptiva. Digamos que no se trataba de una negociación, de que ella planteaba una posición, nosotros contraargumentábamos y llegamos a un acuerdo, sino de escucharnos las posiciones del Ministerio con respecto a parte del articulado, nuestro punto de vista con respecto a esos mismos apartados del documento, y finalmente la ministra y el viceministro tomaron nota, se comprometieron a evaluar, a estudiar estas posiciones que
las debatimos y las planteamos de manera muy amplia y seguramente aspiramos a que buena parte de esas observaciones que hemos hecho se recojan en el texto que se entregue a consideración del Congreso de la República. Nosotros pues hemos tenido algunos acercamientos con la clase parlamentaria, yo particularmente con algunos representantes a la Cámara y senadores santanderianos, pero más como en plan de ambientación, de hacer una aproximación preliminar. Y además de enterarlos. Correcto, porque sí. Entendemos que el accionar de la clase parlamentaria se dará cuando el proyecto sea oficialmente radicado en el Congreso de la República, hecho que ocurrirá seguramente a finales de esta semana que comienza o a principios de la siguiente semana, según nos lo manifestó la señora ministra. En ese momento, pues vendrán los distintos debates, tanto en comisiones como en plenaria, y seguramente allí habrá el espacio y las condiciones para interactuar de manera más directa con la clase parlamentaria nacional, cada uno de los rectores de las universidades regionales que nos vemos afectados con este proyecto de ley. La ministra estuvo aquí en Bucaramanga el pasado fin de semana, estuvo el viernes. ¿Qué dijo la ministra sobre esos diagnósticos de la educación, de esos ejes, de los foros que se están desarrollando en algunas regiones y que a nosotros nos correspondió pues compartir con Norte de Santander? ¿Qué le comentó la ministra ayer, señor rector? Sí, son foros regionales, como usted bien lo aclara, este segundo Santander y Norte de Santander, 7 foros regionales en donde el Gobierno Nacional está presentando el plan de desarrollo sectorial, educación, primera infancia, básica, media y superior, los diagnósticos que realizaron para la elaboración del plan y las metas y compromisos que esperan generar en cada una de las regiones. En el día de ayer la ministra me comentó que se fue muy satisfecha del foro de Bucaramanga, que le gustó mucho la participación, pero además las propuestas y los compromisos que en todos los niveles de formación los representantes y los voceros de las mesas de trabajo habían suscrito como documento final de este encuentro de Santander y Norte de Santander. ¿Algo preocupante? ¿Algún sector? Barranca Bermeja, desde luego. Sí. En los diagnósticos que presentaron, educación básica y media, se ve que Santander como departamento, de manera gruesa, de manera agregada, está por encima de los promedios nacionales, pero cuando ya se particulariza en regiones y en municipios, por ejemplo, Barranca Bermeja en términos de calidad aparece muy por debajo, aunque muy bien en cobertura. Bucaramanga está bastante bien en cobertura, algo por debajo en calidad. En calidad y en cobertura está muy bien Floridablanca. Y Girón, a pesar de que en calidad tiene un alto desempeño, en cobertura sí tiene bastantes compromisos por cumplir. Estos diagnósticos corresponden a la básica y a la media. En educación superior, pues también se hace un diagnóstico de cobertura, de deserción. También tenemos desempeños superiores a la media nacional, pero somos conscientes de que queda todavía un buen camino por recorrer. ¿Qué resultados han dado pues todas estas políticas de seguridad y control en cuanto tiene que ver con los estupefacientes, el consumo, la venta, no solamente dentro de la universidad, doctor Jaime, sino igualmente en los alrededores, en ese entorno? Sí. Lo primero que debo decir es que son decisiones de dos tipos. Unas decisiones de manejo interno de la dirección de la universidad, que básicamente tienen que ver con la identificación, el control de acceso al campus universitario, y otras disposiciones que son del tenor del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, y que tienen que ver con la presencia de la fuerza pública en las porterías de la universidad. Pero, digamos, sumados estos dos esfuerzos, estos dos niveles de decisión, ¿a qué hemos llegado? Primero, a que, tal como estaba previsto en el calendario académico, pudimos darle finalización al primer semestre del 2011 y el próximo 12 de septiembre estaremos dando inicio al segundo semestre, tal como estaba previsto en el calendario académico que se confeccionó desde finales del año pasado. Pues como consecuencia de ello, que la actividad académica se ha podido desarrollar con total normalidad, que las actividades al interior del campus, tanto de formación como de investigación como de docencia, están transcurriendo dentro de los cronogramas previstos, pero como valores agregados, esos que usted comentaba, el consumo de estupefacientes al interior del campus, que estaba asociado desde luego a una venta, creo que lo hemos erradicado por completo. Igualmente los juegos de azar, que comienzan como un hobby y que terminan en un vicio que lleva a casos como, por ejemplo, un estudiante que ya estaba endeudado en unos 20 millones de pesos, su familia pensaba que estaba estudiando y llevaba 3 semestres sin matricularse, trabajando para pagar una deuda
producto de este hobby que se convirtió en un vicio. Entonces, aquí también hay un parte satisfactorio porque realmente el tráfico y el consumo de estupefacientes en los campus universitarios y alrededor de los campus se está volviendo un problema de orden público. Digamos que, resumiendo, diría que en lo académico hemos podido desarrollar toda la actividad contemplada en el calendario sin ninguna dificultad y que esos negocios ilegales que se dan en los campus y alrededor de los campus han sido totalmente erradicados. Yo debo decir, para redondear esta respuesta, que conceptual, filosóficamente, no compartimos la presencia de la fuerza pública en las universidades, en donde sobre la mesa de discusión y a la orden del día deben estar son los argumentos, los debidos argumentos con la fuerza de la palabra, pero que dada la escalada de violencia y la magnitud de los daños, era necesario que como ciudadanos recibiéramos un acompañamiento y la garantía de un debido orden público por parte de la fuerza legalmente constituida para ello en el país. ¿Hasta cuándo va a permanecer, por ejemplo, la fuerza pública en el caso de la UDI, señor rector? Esa es una decisión del alto gobierno nacional. Simplemente para ilustrar con un caso similar, debo decir que en la Universidad de Antioquia la fuerza pública en las porterías permanece por hace más de un año, yo diría que ya casi año y medio, y que finalmente el gobierno nacional, cuando considere que existen las condiciones de normalidad para desarrollar la actividad académica sin presencia de la fuerza pública, tomará esa decisión. Y por ahora, pues, aprender a convivir a la población estudiantil con la presencia de la fuerza pública. Porque la fuerza pública está para garantizar nuestra seguridad, son ciudadanos colombianos como cualquiera de nosotros que están realizando su trabajo, su labor, y merecen también entonces el respeto por parte de los demás compatriotas, en este caso los miembros de la comunidad universitaria. Por último, la posición del representante Iván Cepeda cuando en Barranca Bermeja pidió, llamémoslo así, literalmente su cabeza, dijo que usted debía renunciar. La ministra le ha dado un respaldo el fin de semana aquí en Bucaramanga cuando dijo que no tiene ninguna denuncia, no hay ningún elemento probatorio por parte de los organismos de control. Sí, frente a este caso, yo he dicho que yo me someto a las decisiones de la justicia, que el caso avanza tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría y que yo como ciudadano respetuoso de nuestro orden constitucional aceptaré la decisión que se tome, pero no acepto que se me declare culpable antes de haber sido juzgado, y menos por alguien que lidera la defensa de los derechos humanos. Yo al representante Cepeda le he dicho que cuando quiera conocer el detalle de las circunstancias, perfectamente lo recibo, puedo hablar con él a través de los medios, tal como él ha hecho la solicitud de mi retiro de la rectoría de la universidad, porque creo que tiene solo una versión. Y creo que como cualquier ciudadano merezco el debido proceso, defenderé mi inocencia hasta último momento y ese es uno de los hechos que me ha llevado a tomar la decisión de permanecer en la rectoría de la universidad. El periodo suyo va hasta el próximo año, ¿no? Junio del año próximo, y es que tal vez para redondear esta respuesta, igualmente cada vez que hay una circunstancia como la designación de rector, comienzan a aparecer esos otros intereses que entiendo yo tienen un tinte político, pero que deben estar al margen de toda la dinámica y el accionar de la Universidad Industrial de Santander en este caso. Muchas gracias, señor rector, muy amable. Nuevamente, Carlos Julio, muchas gracias por la invitación y de nuevo mi saludo para toda la teleaudiencia.